Hola a todos, bienvenidos a esta primera temporada de este primer capítulo del podcast titulado A través de la fe. Bien, estamos iniciando un nuevo proyecto y lo estamos haciendo por parte de los jóvenes adventistas del distrito de Ixtacomitán. En esta hora nos encontramos acompañados por nuestro amigo David, una servidora y el pastor Daniel Tapia. Pastor, nos gustaría que nos hablara un poco más sobre este nuevo proyecto. Muy bien, gracias Vanessa por permitirme la palabra y en esta noche día, mañana o a la hora que nos estés escuchando, pues te damos la bienvenida a este proyecto, deseando que la bendición de Dios esté contigo. Bueno, durante esta semana tenemos algunas actividades del Día Mundial de la Juventud, donde los jóvenes están siendo retados a utilizar la tecnología, ya sea por medio de videos, podcasts, compartir libros virtuales. La idea es que nosotros prediquemos a Jesús por todos los medios posibles. Y en esa idea hemos creado este podcast. Los chicos del distrito de Ixtacomitán han creado este podcast y queremos que todos ustedes, los que nos escuchan, puedan estar con nosotros durante estas temporadas. lo más importante de todo esto es de que al momento que nosotros escuchemos como cristianos, también podamos transmitir este mensaje a las demás personas que tal vez no conocen la palabra de Dios. Porque sabemos que ahora que estamos viviendo en esta época de la tecnología, tenemos mayor facilidad de comunicarnos. Actualmente está el internet, los medios de comunicación, tenemos esa facilidad. ¿Y qué mejor manera de llamar la atención o de transmitir la palabra de Dios? Por ese motivo, vamos a como vayan pasando todas esas temporadas, hablar acerca de la palabra de Dios, hablar acerca si Dios existe, sobre ciertos temas que tal vez nosotros nos hemos preguntado o inclusive que en la Biblia hayan, digamos, ciertos temas que tal vez no entendamos o tengamos alguna duda. ¿Tú cómo ves, Vané? Bien, así como ustedes mencionan, este proyecto sin duda alguna llegó para quedarse, porque estamos haciendo uso de la tecnología y sabemos que actualmente todo el mundo tiene un celular, tiene una laptop, entonces no hay nada más importante que compartir el mensaje de nuestro Dios a través de la tecnología, hacer uso de ella, ¿verdad? Muy bien, y si tú nos escuchas haciendo ejercicio, lavando los trastes o trapeando la casa, pues bueno, también te invitamos a compartir. Y en esta primera temporada, chicos, pues vamos a tocar temas acerca de la cristología. Posiblemente en siguientes temporadas hablemos, por ejemplo, de los dinosaurios, no sé, temas que son de interés y que normalmente o a veces Pues difícilmente, tenemos preguntas, ¿no? Y pues claro, queremos conocer. claro, y entonces podemos abarcar esos temas que a veces en la iglesia, pues por X o Y situación, pues muchas veces son olvidados, pero el deseo que aquí podamos charlar entre amigos, resolver nuestras dudas y que muchos más conozcan del amor de Dios. Así que en este primer tema vamos a tocar temas de cristología y entonces nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con los problemas que nos encontramos al acercarnos a la persona de Jesús. Eh, yo creo que ustedes al estudiar este tema pudieron encontrar muchas dudas, muchas preguntas y que en este primer capítulo vamos a discutir, a conversar acerca de las problemáticas cristológicas que existen, ¿no? ¿Les parece si hacemos una oración para iniciar este programa? Claro que sí. Bueno, les invitamos que inclinemos el rostro. Padre querido, en esta hora que estamos aquí tus hijos tuyos, que vamos a hablar acerca de un tema, que en este caso es de la cristología, ayúdanos a que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y lo más importante, podamos aprender de tu palabra, podamos conocer y al momento de estar aquí platicando, podamos que los hermanos que nos estén oyendo puedan comprender el mensaje que nos quieres dar a conocer, Padre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, Muy bien, así como mencionaron, vamos a hablar sobre la cristología. Yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo en la actualidad, porque sabemos que cada persona tiene una cosmovisión diferente de ver de Jesús. Entonces, vamos a adentrarnos más sobre el tema. No sé si ustedes saben qué es cristología, a qué abarca. bueno, normalmente nosotros sabemos que el carácter de la cristología tiene que ver con la relación de la persona de Cristo y de su obra salvadora. Es la parte de la teología que intenta explicar la vida de Jesús, su naturaleza, sus obras en esta tierra y de alguna manera
poniendo como base qué es lo que hizo Jesús en esta tierra, cuál fue el propósito principal de Jesús en esta tierra, y entonces a partir de eso encontrar las verdades en sus promesas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Jesús fue Dios y hombre, pero a lo largo de la historia esto tuvo muchas complicaciones, ¿verdad? Que es lo que Han, vamos a estudiar. han habido ciertas denominaciones o inclusive sectas que han tenido una diferente perspectiva de cómo ven a Jesús, que si realmente fue un hombre o si fue divino. Y ahí es donde hay una cierta polémica o diferente punto de vista. Así es, sobre todo porque la Biblia nos habla mucho sobre la vida de Jesús, pero no se Claro, adentra sobre el pasado de Jesús o cómo fue la creación de Jesús, sino Como que que se centra. se centra un poco más en las obras que Dios fue realizando, en lo que era Jesús como tal. claro, tenemos una primera perspectiva, como ustedes dicen, la Biblia no intenta explicar el origen como tal de Jesús o su pasado. Más bien la Biblia se centra en sus obras, pero ¿habrá evidencia bíblica en las escrituras de que Jesús existió mucho antes de la creación del hombre? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, porque inclusive el profeta Isaías mencionaba inclusive desde las ciertas profecías que desde que iban a ser una virgen o inclusive que Dios, y mismo creador de todo, pues él existía desde antes de la creación de esta tierra. Entonces sí, ahí en la Biblia, pues está dicho que realmente así es. Muy bien, pero para poder nosotros tocar un poquito este tema, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y por ejemplo, me viene a la mente el texto que encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice que afirma que Jesús es de genealogía de hombres, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque él descendía de quién? De Abraham, De luego Abraham, de David, de David, y así se y fueron bueno, llevando. tiene padres terrenales, ¿no? Que Ujú. es José y quién más, María. María, ¿no? Entonces, por lo menos Mateo en el capítulo 1, él presenta que Emanuel o Jesús, pues tiene una genealogía humana y pues ahí encontramos toda la descendencia de donde viene Jesús. Lo curioso o la problemática es encontrar la genealogía de Jesús antes de la creación. Pero algunos textos que nos pueden ayudar a comprender que Jesús existía mucho antes de la creación, como cuáles creen que puede ser esos. Este, por ejemplo, Vane, Juan 1.1, ¿qué dice? ¿Qué nos puede decir Juan 1.1? A ver, aquí tenemos la Biblia, ¿no? Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que Jesús nos dice A través de sus a través de palabras. su palabra, claro. Ok, Porque lo más importante es tener el sustento bíblico, ¿no? así es, y en la Biblia, en Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es muy interesante porque la Biblia dice que la palabra griega que se utiliza para traducir principio es arge. Y arge tiene un significado muy profundo, porque arge es el principio, que es un principio que no tiene inicio y que no tiene fin. Es muy interesante porque la eternidad, nosotros no sabemos cuándo empezó la eternidad, ni cuándo va Ni cuándo a va a terminar terminar. la eternidad. Entonces, ese principio de arge, que está en Juan 1.1, dice que el verbo estaba desde el principio, desde la eternidad. Y si nosotros lo comparamos con lo que dice Génesis 1.1, que también dice que en el principio, Bereshit, que también tiene que ver con una palabra hebrea que se traduce como principio, el Bereshit. Bereshit dice, se traduce como en el principio, pero ese principio tampoco tiene ni principio ni fin. Entonces, tanto lo que dice Génesis como lo que dice Juan nos dice que Jesús, el verbo, ¿por qué decimos que el verbo es Jesús? Porque el versículo 14, ¿qué dice? Nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ok, ¿quién fue el único que siendo igual a Dios se transformó en hombre? Jesús. 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 Entonces, nosotros sabemos o traducimos que el verbo es quién, es Jesús.
Entonces, el único que se hizo, dice, el verbo era igual a Dios y tomó la semejanza de hombre, vino y estuvo con nosotros en esta tierra. Ese verbo tiene un principio que no conocemos, pero tampoco tiene un final. O sea, siempre ha sido Dios por la eternidad, ¿verdad? Es muy importante entender eso. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, ya conociendo más de este tema realmente no, aunque yo conocía pues personalmente esta cita de Juan 1:1, tenía cierta duda o sobre todo qué es lo que significaba así sobre la palabra verbo, era lo que realmente antes no comprendía muy bien, pero pues desde este punto de vista ya lo pude conocer un poco más. Así es, y la verdad es que sí teníamos la duda de cómo es que Dios hombre, Dios y Jesús, perdón, hombre y Jesús Dios, cómo es que se Claro. relaciona entre todo esto. Entonces, Ahora, hay que entender que normalmente nosotros creemos las cosas cuando las racionalizamos, ¿verdad? Pero la Biblia no intenta explicar de manera razonable el inicio de Jesús, lo da por hecho, Sí, porque ahí entra entonces la fe, porque nosotros creemos que Jesús es Dios desde el principio de la eternidad y siempre ha sido Dios y lo creemos por fe, por medio de la fe. porque ¿qué dice Hebreos 11:1? Que La pues fe es algo que no se ve. es algo que no se ve, pero esperamos que esté ahí o que suceda, ¿no? Entonces, por nosotros creemos por fe que Jesús ha existido desde la Desde la eternidad, creación. ¿no? Pero no todos piensan como nosotros y a raíz de esto ha habido varios problemas. Han habido sectas, han habido ciertas personas que han tenido diferente punto de vista, inclusive comparar tanto lo humano con lo divino. así es, y podemos ver sobre todo que al principio tal vez era fácil razonar para los humanos que así era, que Dios, que Jesús era Dios y que Jesús era hombre, pero conforme fue pasando el tiempo, vemos cómo fue cambiando la manera de pensar de cada Claro, una de esas personas. ahora quiero leer un texto como intermedio del salmista David que se encuentra en Salmos 14:1, eh, que ahí nos afirma una verdad muy interesante. Así que, a ver, Vanessa, vamos aquí a leerlo, porque sería muy importante que entendiésemos eso. Muy bien. Bien, en nuestras Biblias, en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjense que la Biblia es muy fuerte al hablarnos, porque el salmista dice que negar la existencia de Dios es de qué? Es de necios, necios. ¿no? Eh, entonces es como preocupante un poco porque pues Porque si no muchos, crees, pues ya tienes, digamos, esa parte intolerante, o sea, como que no... claro, porque hoy vivimos en un mundo en lo cual queremos evidencias, pero dice el salmista que son necios, aunque no haya evidencias o no haya demostraciones de eso, son necios aquellos que niegan que la existencia de quién, de De Dios. Dios. Es de muy Dios. interesante, Sí. ¿no? Porque la existencia de Dios se basa un poquito en la fe. Y entonces nosotros podemos ver que las obras de Dios son claras, ¿no? Cuando tú estudias el cuerpo humano, no puedes pensar más que en un diseño inteligente que solo una persona con conocimiento, con gran sabiduría pudo crear el cuerpo humano, ¿no? No venimos simplemente de un chimpancé, o sea, va más No. allá, ¿no? Entonces yo creo en un Dios que lo sabe todo, conoce todo y que nos creó en base a un conocimiento que trasciende cualquier conocimiento humano, ¿no? Sí, yo creo que aquí igual están las cuestiones que surgen y sobre todo a las personas que pues que no conocen de Dios, que no conocen que hay texto bíblico que marca realmente y sobre todo la fe es muy importante, juega un papel muy importante aquí para ver las obras de Dios, ¿verdad? Y pues identificar realmente. Claro. Ahora, eh, como hemos dicho, no siempre todos creen lo mismo que nosotros. Y aquí vamos a presentar o platicar de algunas ramas que durante la historia del cristianismo se fueron formando y que no pensaban como nosotros pensamos, ¿no? Pero hay que recalcar que en los primeros años de la iglesia no hubo estos problemas, ¿no?
La mayoría de los discípulos que predicaban, Pablo, Pedro, al inicio de la obra, pues no se encontraron con estos problemas, ¿no? Podemos, por ejemplo, mencionar solo Como como referencia, referencia lo que expresó Pedro en segunda de Pedro 1:16. A ver, abran su Biblia. Y tú que nos escuchas también puedes abrir tu Biblia, ¿no? Puedes descargar una aplicación, puedes descargar eh, muchas, bueno, hay muchas, puedes incluso eh, tomar tu Biblia física para que estudies con nosotros estos temas. Aquí tenemos nuestras Biblias. Vanessa está buscando segunda de Pedro 1:16. Bien, nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oh, muy interesante lo que dice Pedro. Dice, no estamos hablando de fábulas o ni un cuento de ni un cuento de hadas, hadas, ni ni ciencia ficción, sino es algo real, es algo que sucedió sobre todo aquí en la Tierra. O sea, está pues ellos lo comprobaron, declarando, ¿no? ajá, es algo comprobado. Es como hablando un poquito de las películas de Disney, ¿no? De Hércules, esos dioses con poderes y grandes y majestuosos. Que pues como que ahora como que los medios pues transmiten, ¿no? De que existían seres poderosos, seres majestuosos. Pues Fabulosos, ¿no? realmente en la Biblia existieron ciertos personajes y sobre todo Dios Que lo vieron, ¿no? Que lo que vieron. realmente es algo O verídico. sea, por ejemplo, los dioses griegos, pues podemos decir que la gran mayoría son fábulas o historias muy bonitas, sorprendentes, pero que al final de cuentas pues están ahí, son Ujú. literatura, pero aquí Pedro dice, yo lo vi, yo lo viví, yo lo vi con mis propios ojos, vi su majestad y sé que Él es Dios. Y sobre todo porque los discípulos anduvieron con Jesús y Claro, estuvieron con Jesús haciendo las obras, viendo los milagros y todo lo que Jesús realizaba aquí en la tierra. Es una claro, muestra de testimonio sobre todo. claro. Entonces es muy interesante saber que nosotros sí creemos en un En Dios que no es Dios. una fábula, que en lo que sí es real, es real. Y quiero que, por ejemplo, eh, una pregunta que surge, ¿cuáles fueron estos grupos de, de sectas o de grupos que estaban en contra de creer que Jesús era hombre y divino? Algunos grupos. Aquí es donde nosotros queremos tocar algunas de las corrientes que surgieron, ¿no? De esa problemática. La primera es, a ver, Vanessa, Pues podemos ver el grupo de los ebionitas. Ebionitas, muy Ajá, bien. aquí pues empieza la controversia de saber quién es Dios en realidad. Entonces ellos tienen una manera de pensar distinta y pues ellos empiezan a dar a conocer aquí la primera controversia en empezar a preguntarse, a cuestionarse quién es Dios en realidad. Claro. ¿Saben? Un dato curioso de esta secta de los Ebionitas es que era una secta de origen judío Ujú. y surgieron alrededor del primer siglo de la humanidad. Entonces, la palabra Ebionitas viene del griego ebionun, ebionin, que significa los pobres, porque ellos tenían un texto bíblico que se encuentra en Mateo 5:3 que dice los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ellos creían que esos eran esos pobres que necesitaban predicar de la palabra o necesitaban predicar del poder del evangelio, ¿no? De manera que Pero como que se autonombraron con eso. sí, se autonombraban los pobres, ¿no? Ajá. Eh, pero, fíjense, ¿cuál era el centro de su controversia? Su Bueno, fundamento, ¿no? Que tienen como claro, idea. ellos negaban la divinidad de Jesús, o por lo menos le restaban un poco de importancia. Recordemos que era un grupo judío. ¿Y cuál era una de las problemáticas de los judíos? Que ellos deseaban un Mesías, Un rey, o un sea, rey, un rey que iba a salvar del Imperio Romano cuando estaba claro, en ese entonces. pero el Mesías que ellos querían tenía una connotación política, ¿no? Militar, porque querían estaban bajo el yugo romano, pero ellos pensaban que ese Mesías
los iba a liberar del yugo político militar de Roma. Pero resulta que el Mesías que llegó hablaba del amor de Dios y del reino de Dios, Muy diferente a lo que a ellos lo que ellos querían. habían pensado. Entonces, al ser una secta, los ebionitas de una secta judía le restaban importancia a la divinidad de Jesús y le restaban eh, importancia. Entonces, ellos no creían que Jesús había existido durante toda la eternidad, ¿verdad? Ellos pensaban que su nacimiento virginal no podía haber sido posible, sino que más bien Jesús era hijo de quién? De José y de De María. José y María. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Sí, porque aquí podemos ver que ellos empiezan a ver a Jesús más como humano que como espíritu. Entonces Bueno, ellos se enfocan como, más a no lo en... como espíritu, divino. más bien como divino, ¿no? Ajá. Divino. Que tuviera esa naturaleza divina. Porque los ebionitas pensaban que Jesús tenía un rol como profeta, ¿no? Como lo Ujú. tuvo Isaías, como lo tuvo Daniel, Elías y todos Elías, ellos. todos los profetas Así. que conocemos. Y la realidad es que no, Jesús no era un profeta, ¿no? Jesús, ¿qué era? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿no? Juan dice que era el Cordero del mundo, ¿no? El Así es. Cordero que vino a rescatarnos del pecado, ¿no? Entonces fíjense que nosotros podemos ver ahí un error, porque los ebionitas decían que Jesús empezó a hacer milagros a raíz de qué? De que se bautizó, ¿no? Ujú. Entonces ellos negaban eh, su preexistencia divina, creían que era humano, pero que no era diferente a los profetas del Antiguo Testamento, que era un humano, que Dios le dio un mensaje, que hacía milagros por medio de Dios, pero que no tenía naturaleza que Divina. divina, Divina. ¿no? Y la realidad del asunto es que, por ejemplo, si leemos Colosenses 2:9, ¿qué dice? Nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es muy interesante, ¿no? Ujú. Porque Colosenses 2:9 dice que Jesús, dice, es corporalmente, es humano, pero en él habita ¿qué? La, Completamente la plenitud de quién? de De la Dios, deidad, o de la sea, deidad. completamente ¿qué? Divino, o sea, es hombre, pero también habita en él la naturaleza que Divina. Divina. Entonces ya de primera instancia los ebionitas tenían un problema, ¿no? Eh, y pues podemos concluir que básicamente Su idea. su idea, ajá, es que ellos creían que como Jesús era hombre, pues solo vino a dar ejemplo como los profetas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Jonás, eh, De que pues, Ezequiel. de que se trataba de solamente dar el mensaje, de hablar y eso es todo, más que nada. Pues sí, la función de un profeta, Ajá. pero la realidad es que Jesús era un profeta. No. No. Iba más allá. ¿Qué Jesús para nosotros qué es? Según la Biblia, según Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Bueno, es un versículo conocido, porque de tal Claro, manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. claro. Entonces, Jesús es el Salvador del mundo, porque si Ujú. todo aquel que cree en Él no se va a qué, A perder ni no se va a perder. extraviar, sino va a tener vida eterna. Entonces, pues bueno, podemos concluir que los ebionitas por ahí del siglo III pues se fueron diluyendo un poquito y realmente esta fue la primera secta que intentó cuestionar que Jesús era divino y humano al mismo Humano al tiempo, mismo ¿no? tiempo, sí. Entonces ellos creían que Jesús solamente era humano. Pero, por ejemplo, viene otra secta muy interesante. A ver, ¿qué Así es, secta? podemos ver, posteriormente a ellos podemos ver a los docetistas. Claro. Y fíjense que es muy curioso, porque los docetistas eran todo lo contrario a los ebionitas. Ujú. Los docetistas eran una corriente de pensamiento griego, ¿no? Porque estaban conformados eh, por aquellos cristianos que habían nacido no del mundo judío, sino del mundo ¿Griego? griego, ¿no? Que no habían nacido, digamos, en cuna judía. Entonces ellos
Eh, Pues más o menos por ser de esa parte del lado griego, pues tenían esa filosofía, más que nada ujú, de que era más a lo espiritual o más a lo divino. ajá, Y tenían como que inferioridad, perdón, hacia el lado corporal, o sea, hacia lo hacia la humano. parte humana, ¿no? Ajá. Sí, aquí podemos ver que ellos piensan lo contrario que los ebionitas que vimos anteriormente. Ujú. Los ebionitas vemos que no creían en la divinidad, que Dios poseía la divinidad. Entonces aquí ellos niegan lo que es la humanidad De de Jesús, Jesús. ¿no? Porque eran de origen gentil, del mundo griego, del pensamiento griego. Y ya de entrada tenemos como toda la referencia de cómo ellos creían en sus dioses, ¿no? Los dioses griegos eran súper todopoderosos y Ujú. hacían todo lo que querían y tenían la capacidad Hacer varias de hacer varias cosas. cosas y todo esto, pero entonces ellos sobreenfatizaban la parte divina de Jesús, dejando a un lado la parte Humana. humana, ¿no? Y pues aquí entonces ellos creían que mm, en ese pensamiento griego había una dualidad, o sea que ellos no lograban entender esa separación entre lo material y lo espiritual, ¿no? Sí, y ellos veían que lo espiritual era mucho superior, o sea, era más superior que lo que era la materia. Para ellos la materia era inferior. Claro, sí, lo espiritual era superior y lo carnal era inferior. Y entonces eh, teníamos un problema porque ellos decían que, eh, digamos, la parte humana de Cristo, pues solamente era una apariencia, ¿no? Y que Cristo era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Sería una manifestación de lo divino en una apariencia humana. O Ajá, más... una teofanía era como una manifestación de, de algo divino. ajá. Es como cuando, por ejemplo, un ángel se nos hubiera presentado a José, traía un mensaje divino, pero era solo una representación, ¿no? O sea, se Ujú. hacía ver como hombre, pero E- era algo del cielo, ¿no? Era una apariencia. Ajá, entonces ellos dicen que la parte espiritual de Jesús descendía a la tierra, se manifestaba en forma de hombre, pero en realidad la forma corporal de Jesús no existía como tal, ¿no? Entonces, pero aquí había un problema, porque imagínense, ¿no? Jesús está en el cielo y cuando tenía que hacer un milagro bajaba, se Él se convertía en convertía en hombre hombre. y entonces hacía el milagro y después se iba, Regresa. ¿no? Ujú. Muy parecido a lo que Zeus hacía, ¿no? Pero la Biblia dice, eso nos No. enseña. ¿Quién escribió contra esta secta? A ver, vamos a leer la primera carta de Juan. Eso se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Por qué Juan escribió contra esta secta? Y porque Juan entendía muy bien cómo contrarrestar el pensamiento de esta secta que son los, oh, se les olvidó tan rápido, los docetistas, ¿verdad? Estamos Los hablando de los docetistas. docetistas. Se me perdieron un poquito. ¿Qué dice primera de Juan 1? Bien, nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, ahí Juan rechaza la idea, ¿no? Ujú. Porque los Docetistas. docetistas Docetistas. en esa teofanía de decir Dios, la parte espiritual de Jesús está en el cielo y cuando tiene que bajar a la tierra se hace corporalmente, o sea, toma forma Hombre o de de forma hombre. humana. Dice Juan, no es cierto, porque yo lo toqué, yo dormí con él, yo lo escuché, yo lo vi caminar, yo estuve con él y yo les predico de Jesús porque yo estuve con quién, con Con él. él. Yo lo toqué, yo lo sentí, o sea, él, la forma corporal de Jesús, él la conoció. ¿Por qué? Porque era el discípulo amado y él Ujú. conoció. Entonces, la misma Biblia nos indica que esta doctrina, pues, era ¿qué?
pues era errado, ¿no? errónea a lo que la Biblia pues nos indica. Sí, incluso hasta decían que cuando Jesús andaba en arena no dejaba huellas, o sea, llegaron Claro. a decir eso porque pues para ellos era apariencia lo que Jesús Sí, venía a hacer aquí en la tierra. que no sufría de calor ni de sed. Ujú. Y la Biblia nos dice que Jesús se cansó. ¿Recuerdan? Tenía hambre cuando Tenía fue al hambre. desierto. ¿Recuerdan cuando fue con la mujer samaritana en Juan 4? Que Pues después de caminar todo el desierto se le sentó en pidió el que pozo tenía y sed. le pidió Sí. agua, ¿no? Entonces, pues ahí encontramos evidencia bíblica de que no, de que esta doctrina o esta corriente de los docetistas, pues estaba equivocada. Y encontramos una tercera corriente de pensamiento. ¿Cuál es? El arrianismo. Muy bien. Y el arrianismo es Un fue tema un un poco problema más muy complicado para los creyentes. Porque el arrianismo, fíjense, fue una de las corrientes o de los problemas cristológicos más fuertes que la iglesia afrontó. A partir más o menos del siglo IV, este presbítero llamado Arrio, por eso se llama arrianismo, Arrianismo. porque era un presbítero allá de Alejandría que se llamaba Arrio, y gracias a él esta doctrina se conoce como arrianismo. Y esta era una doctrina antitrinitaria. Y él creía que Jesús, fíjense, Jesús fue un ser que Inferior, inferior, inferior. creado, porque Arrio decía, es que es el Hijo de Dios. Y si es hijo, es un ser que, es un ser creado. Sí. Y entonces es un ser que, Hasta inferior que los ángeles, un inferior. ser, o sea, como un ser humano normal. O sea, al ser creado era un ser inferior a Ujú. Dios. No compartía las mismas características que ¿quién? Que el Dios, Padre, Que el que Padre. Dios, sí. ¿no? Y entonces, fíjense, él pone un texto que si lo vemos así, sin el trasfondo necesario, Como que se basó más o menos por ese versículo. bueno, sí, su tema central Ajá. lo basa ahí, pero si nosotros leemos Mateo 16:13, en una cita que Jesús les pregunta a sus discípulos algo muy interesante, a ver, busquémoslo. Bueno, en este dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjense, ahí tenemos un problema, porque Arrio muy inteligentemente dice, ¿por qué Jesús tuvo que hacer esta pregunta? Si él ya Si él él conoce. siendo Dios y siendo omnisciente y conoce todas las cosas, ¿por qué él tiene que preguntar quién dice los hombres que soy yo? Pues él debió saber, porque siendo Dios que todo lo conoce, ¿por qué hace esta pregunta? Entonces, lógicamente parece ser una pregunta correcta la que Arrio menciona, ¿no? Ujú. Pero tiene una finalidad lo que Jesús dijo ante esa pregunta. Sí, claro, Jesús hace esa pregunta porque quiere saber Ante lo sus que sus discípulos. discípulos piensan de él. Es como cuando tu mamá, por ejemplo, tú cometes un error y te dice, te doy la oportunidad de que digas la verdad. Ujú. Tu Pero sin mamá ya embargo ya sabe lo sabe. que ya Ajá. te portaste mal, pero te está dando la chance de que tú le digas que la verdad. Pues más o menos así es como lo estaba plasmando. O sea, cuando Jesús se presentó ante ellos, ante sus discípulos, pues le preguntó, ¿ustedes quién creen que soy realmente? Así es, o sea, Jesús ya sabía, pero pues había una finalidad en esta pregunta. Entonces vemos que Arrio se basó en eso, pero realmente vemos que su comprensión respecto al texto Pues no bíblico tenía mucho no fue muy buena en sí. Entonces, pues aquí podemos ver que él veía inferior a Jesús, ¿verdad? Inferior. Veía que no podían estar en el mismo, prácticamente en el mismo plano lo que era Dios y Jesús. Como que estaba Jesús como que por muy debajo siquiera de hasta de los mismos ángeles,
porque pues también tenemos en cuenta que los ángeles pues también fueron creados, pero eso sí, hay digamos un cierto nivel, inclusive como nosotros, como seres humanos, porque una promesa que tiene es que cuando nosotros seamos transformados, seremos por también por muy superior, inclusive. Así es. ¿Tú cómo ves esto? Sí, pues aquí vemos claramente que tenía una cosmovisión diferente, la manera en que pensaba, ¿verdad? Entonces vemos que sí se basó efectivamente en una cita bíblica, pero no fue de la mejor manera en cómo él pudo interpretar esta cita bíblica. Así es, y pues realmente él pues tenía esa declaración, pero no era lo suficientemente concreto para declarar, no, pues es que realmente como no supo que, pues ante esa pregunta tenía ese fundamento. Bueno, tenemos un problema aquí con las pilas. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que ustedes han dicho es cierto. Arrio, aparentemente su lógica como que era funcional, y por eso es que hizo que la iglesia tuviera un gran conflicto con su doctrina, ¿no? Con sus argumentos. Eh, pero al final de cuentas nosotros sabemos que eh, Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no porque tenga que ver con que Jesús fue engendrado por Dios, como una madre engendra a sus hijos, sino porque el mismo texto de Juan 3:16 dice que el unigénito de Dios es el monogenes, de la palabra griega monogenes, que significa único en su especie. Jesús es único en su especie porque Él es el único que puede mezclar la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y eso es muy interesante, ya vamos a hablar de eso después. Pero el hecho de que Jesús sea el único ser en todo el universo con esa característica de fusionar la naturaleza divina con la naturaleza humana, lo hace único, especial. Y solo por medio de esa mezcla perfecta de humano y divino es que nosotros podemos tener la salvación. Pero ya vamos a hablar de eso en los siguientes capítulos, ¿verdad? Ojalá que en esta temporada que estamos hablando eh, de lo que tiene que ver con la cristología, pues nos puedan acompañar. Este es el primer capítulo. Bueno, hablando un poquito de dónde van a poder encontrar estos capítulos, a ver, algunos de ustedes nos puede decir. Bien, van a poder encontrar tanto los audios como los capítulos en videos en Spotify, Amazon Bueno, Music y en YouTube podrán ver los videos. Así que los invitamos a que puedan seguirnos y a que puedan acompañarnos en los demás videos que vamos a subir. Entonces, estén pendientes en las páginas para que puedan escucharlo, para que puedan verlo y sobre todo para que puedan compartirlo. Claro, y si tú eres un poquito investigador, te puedo mencionar que Arrio o la doctrina arrianista fue condenada en el concilio de Nicea en el año 325, ¿verdad? Y bueno, aparentemente las demás corrientes de pensamiento no tuvieron tanta influencia como el arrianismo, pero pues hay que mencionarlas. Por ejemplo, está los apolinaristas o los apolinariasmos o apolinarismo, que es otra herejía teológica otra secta que del existió. siglo XIV y que surgió también de un obispo de la iglesia de la Odisea llamada Apolinario. Apolinario. Entonces, él pensaba en esa influencia de la filosofía griega que Jesús se componía de tres partes. ¿De qué partes estamos hablando? Cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Y entonces, lo que tiene que ver con la personalidad, o sea, Apolinario pensaba que Jesús, la parte del cuerpo, pues era humana. Sí. La parte de la mente era igual humana, pero que Dios, por medio del alma, esa alma era una introducción de Dios. Entonces, él tenía carencias humanas, pero las únicas carencias que Dios podía, ¿cómo se llama? ¿Tener? No,
Las únicas carencias que Dios suplía eran las carencias de ¿qué? Del alma, ¿no? Porque era la única forma en que él comprendía que lo humano estaba conectando con ¿qué? Con lo Con divino. lo divino. Es como la visión de Ezequiel de los huesos secos. Cuando entró el Espíritu, dice que tuvieron vida. Entonces, para Apolinario, pues la mente y el cuerpo de Jesús eran humanos, pero lo que le daba vida era el Espíritu de Dios. Y entonces, ese cadáver, aparente cadáver, tenía vida. ¿Por qué? Porque el alma suplía esa necesidad Por medio del por Espíritu. medio del Espíritu. Sí, ¿no? aquí vemos que él hace como que una división, o Ujú. sea, utiliza cuerpo y mente humanamente, ahora sí que Ajá. humanamente, y lo que era el alma pues provenía de lo que era la divinidad de Dios. Entonces, pues aquí ocurre una preocupación por parte de él porque no sabe realmente cómo explicar Claro. que la mezcla de estos dos. Ujú. Porque él decía que el logos, o sea, el alma era de Dios, o era el lugar que ocupaba el Espíritu Santo en este cuerpo. Pero al final nosotros sabemos que no es así, ¿no? Ya habíamos leído Colosenses 2:9, que dice que tanto corporalmente como divinamente, las dos se unen Sí. por completo, ¿no? Sí. Entonces, pues fue una doctrina que no tuvo Mucho éxito por su parte. claro, no tuvo mucho éxito y también fue condenada ahí por el año del 381. 381. Claro, pero no fue, no fue tan, no fue tan dramática como el arrianismo. Y tenemos una última corriente de pensamiento, se llama nestorianismo. Y qué nombre tan raro, ¿no? Porque también fue un obispo de Constantinopla y se llamaba Nestorio. Y esta corriente surge en el siglo V, ¿no? Y era una reacción a lo que Apolinar había dicho. Era como la contra. Entonces, Nestorio negaba la total humanidad de Cristo y entonces Nestorio decía, son dos cosas, es un Jesús divino y un Jesús Humano. humano, y que por casualidad o de manera accidental, aunque eran Están- independientes, se encontraron. Qué curioso, ¿no? Sí, Y entonces, por error se juntaron, pero que son dos personalidades completamente distintas. Diferentes. Y cuando tenía que surgir la naturaleza humana, surgía, y cuando tenía que surgir la naturaleza divina, surgía, pero que se habían unido de manera accidental. Todo era como que de la casualidad, que por eso fue que surgió de esa manera, pero realmente también no era una creencia como que totalmente fundamentada, porque inclusive en la misma Biblia pues se especifica eso, como ya lo venimos pues leyendo en los anteriores versículos. Sí, así es. Igual esta creencia que él tenía, pues igual fue rechazada, fue condenada en el año de 431. Sí, en el concilio de Éfeso, en el 471. Y pues estas han sido, digamos, las corrientes de pensamiento que han ido en contra de ese cuestionamiento de que si realmente Jesús es... Tienen un diferente punto de vista sobre que si realmente Dios era humano, era divino, o si inclusive si Dios existía, porque inclusive hasta pues tenían esa ideología y a través de esos pensamientos pues se lo transmitían a sus seguidores o a las personas que ellos conocían. Sí, vemos cómo al principio no teníamos esta controversia, pero desde que empezó uno empezaron a surgir más y más ideas. Así Y hay más corrientes de pensamiento, ¿no? Pero hemos mencionado Como que las 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 principales. ¿no? principales. Pero Sí. la iglesia siguió atendiendo estas corrientes, pero fue en el concilio de Calcedonia en el año 451 cuando la iglesia se pudo poner de acuerdo y entonces creó una serie de detalles en cuanto a la comprensión de la persona de Cristo que ahora nos ayudan a comprender mejor esa idea de Jesús 100% hombre y 100% Divino. Divino. Entonces, pues ya más de 3000 años con esta discusión y todavía en nuestros tiempos podemos encontrar Así algunos que pueden pensar diferente a nosotros, pero que si nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la Biblia dice
algo completamente diferente. Es clara al Sí, momento que aquí lo explica. igual podemos ver lo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma persona. Entonces creo que aquí podemos ver claramente que si Dios vino a esta tierra, pues vino siendo humano, pero pues también era 100% divino. Claro, y también durante esta temporada vamos a hablar de la Trinidad y el concepto de tres personas, pero Ujú. que son una, Una ¿no? Una sola. sola Porque misma. matemáticamente 1 más 1 más 1 es 3. 3. Pero en el pensamiento judío 1 más 1 más 1 es 1. Uno. Qué interesante. Bueno, ya vamos a Entonces, tocar esos temas Más o ese tema más adelante, en los adelante próximos en los siguientes capítulos. capítulos. Así que te invitamos a que no te pierdas los capítulos que van a seguir en estos días, en estas semanas, para que tú puedas estar con nosotros. Chicos, ¿qué les pareció este tema? ¿Creen que han aprendido algo? sí, la verdad es que hemos aprendido y hemos ampliado más nuestro conocimiento, sobre todo porque pues lo fundamentamos con bases bíblicas, ¿verdad? O sea, la Biblia lo dice, la Biblia es clara. Entonces, lo primordial aquí es tener fe de que tenemos a un Dios que existe, que vino, se hizo humano y es 100% divino también. Claro que sí. Por mi parte, yo no conocía sobre todo de estas sectas y sobre todo que cada uno tenía diferentes pensamientos, pero desde ahí nos podemos dar cuenta que hasta dónde llega nuestro carácter de, inclusive con una sola palabra que nosotros leamos, lo podemos interpretar de diferente manera. Y es por eso que también todas estas personas entendían de diferente perspectiva lo que la Biblia realmente nos quería decir comparando a Jesús con, como se está platicando, lo divino con la parte humana, pero realmente, y pues en estos días vemos lo cual verdaderamente es y sobre todo cómo la Biblia nos especifica sobre esta gran verdad. Claro. Y sobre todo que a nosotros, especialmente a los jóvenes y a los hermanos adultos, a los amigos adultos también, esto nos ayuda a nosotros a profundizar un poco más, no solo en la palabra de Dios, sino también a leer un poco acerca de la historia denominacional Ujú. Así es. y conocer un poco mejor en dónde se fundamentan nuestras doctrinas. Así que yo creo que esto nos motiva a nosotros a seguir aprendiendo todos los días y pues conocer más acerca de nuestro amado Jesús. Así que chicos, pues me dio gusto platicar con ustedes, estar con, con ustedes aquí hablando acerca de los errores acerca de la cristología, ¿verdad? Así que pues no cabe más que decirle a la gente dónde nos puede escuchar. Bien, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. De igual manera nos pueden ver en YouTube. Así que deben de estar pendientes. Vamos a tener nuevos capítulos para ustedes, nuevos temas de mucho interés. Nos vemos hasta la próxima.